Hola a todos, bienvenidos a un video más de Chile Math. Hoy vamos a resolver este problema eh, que consiste en hallar la longitud de arco de la curva f de x igual a x cuadrado sobre 2 más 2x, el intervalo menos 2 a 0. Y este problema es interesante porque involucra eh, varios tipos de problemas que se suelen ver en este tipo de curso. Entonces, para comenzar a calcular esto, vamos a recordar de dónde salía la fórmula para la longitud de arco de una curva. En general teníamos en el plano XY alguna curva cualquiera y podemos siempre dibujar un triángulo rectángulo de esta forma, donde este lado es de X, esto es de Y, y este es un DS. Entonces, por Pitágoras sabemos que ese cuadrado es de X cuadrado más de Y cuadrado. Y como DS es una distancia que es positiva, podemos decir que ds es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más de y al cuadrado. Luego de aquí podemos hacer un truco que es multiplicar por esto y luego ingresar este a la raíz. Entonces, de aquí va a salir de x cuadrado sobre dx cuadrado más de y cuadrado sobre de x, perdón, cuadrado. Y se va a mantener el dx que estaba aquí. Luego de eso, continuando para acá, podemos decir que esto es igual a la raíz cuadrada de 1 más de y al cuadrado sobre dx al cuadrado. Y el dx de afuera. Y eso nos da menos que la raíz cuadrada de 1 más de y de x al cuadrado. Y esto que está aquí es justamente la derivada de y respecto a x. Luego, si yo aplico la integral, podemos aquí hacer la integral desde 0 hasta L, que sería la longitud de la curva. Va a ser igual a la integral desde un valor a hasta un valor b de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de y respecto a x al cuadrado y aquí respecto al x. Perfecto. Entonces, cuando yo haga la integral de la parte izquierda, me va a quedar simplemente L, va a ser, voy a escribirlo aquí directamente, más abajo. Voy a tener que L va a ser igual a esa integral que está aquí. Voy a tener esta relación. Entonces, para calcular la longitud de arco de una cierta función, yo solo necesito conocer la derivada. Tengo que hacer la derivada, elevarla al cuadrado y luego ponerla de esta forma. Y luego tendría que hacer la integral simplemente. Entonces, en nuestro caso particular vamos a tener que usar, bueno, vamos a tener que usar esta fórmula en nuestro caso particular. Nos dicen que la función es x cuadrado sobre 2 más 2x. F de x es x cuadrado sobre 2 más 2x. Y f de x es la función y, básicamente. Entonces, cuando yo hago la derivada de esa función, me va a quedar solamente eh, x más 2, y luego si la elevo al cuadrado, va a ser x más 2 al cuadrado. Entonces, desde la longitud de arco que estoy buscando, va a ser la integral. Nos dicen que x va desde menos 2 hasta 0. Entonces, integral desde menos 2 hasta 0 de la raíz cuadrada de 1 más esa derivada al cuadrado que vimos que es x más 2 al cuadrado. Todo es una raíz cuadrada respecto de x. Esa es la integral que tenemos que calcular.
Aquí entonces eh, utilizamos integración mediante sustitución trigonométrica. Aquí entonces vamos a tener en cuenta de forma general un triángulo rectángulo con algún ángulo θ, la hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. De Pitágoras sabemos que esta relación se cumple, c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Entonces podemos, básicamente, aplicando la raíz cuadrada, podemos decir que c, que es una distancia positiva, un número positivo, va a ser la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado. Y fíjense aquí que evidentemente, como esto es una suma, lo puedo poner de esta forma. Es decir, que puedo aquí intercambiar el a y el b y no va a pasar absolutamente nada. Entonces yo podría, por ejemplo, decir, utilizando esta manera, que va a ser equivalente, yo podría decir que este b es igual al 1 y este a es igual a x más 2. Entonces voy a proceder a escribir estas eh, definiciones. Entonces voy a tener que b, voy a decir que es 1 y que a es x más 2. Entonces, una vez que yo tengo eso, el triángulo rectángulo va a tener, haciendo los reemplazos, básicamente, voy a tener 1 aquí voy a tener x más 2 y aquí voy a tener la raíz cuadrada de 1 más x más 2 al cuadrado, al cuadrado, básicamente. Entonces, una vez que encontramos el triángulo rectángulo correspondiente, podemos escribir qué cosa es el seno, qué cosa es el coseno, el tangente. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, eh, cateto adyacente es 1 sobre la hipotenusa. Y la tangente, básicamente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, o lo que es lo mismo, seno sobre coseno. En ese caso va a ser x más 2 sobre 1, que es x más 2. Entonces, una vez que se plantean las relaciones trigonométricas, vamos a proponer como sustitución trigonométrica eh, la expresión que sale de aquella que nos relaciona de la manera más simple y directa la variable x con la variable θ. Entonces, como en este caso la relación que vamos a utilizar es la de la tangente, vamos a proponer como sustitución trigonométrica que x más 2 es justamente la tangente de θ. Entonces vamos a tener que eh, saber cuál es el de x, que consiste básicamente en esta ecuación derivarla respecto a θ. Entonces me va a quedar la derivada de la tangente respecto a θ y el de θ que nos sobra. Ya que eso en realidad viene justamente de tomar esta expresión de la derivada respecto a θ. Entonces me va a quedar, bueno, esto va a ser lo mismo que de x de θ y la derivada de la constante 2 va a ser 0. Me va a quedar eso que está aquí. Entonces,
Por eso es que, bueno, a partir de aquí lo puedo escribir como esta forma. Entonces tengo que calcular cuál sería la derivada de la tangente. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Derivada de tangente respecto a teta. Y eso va a ser lo mismo que la derivada respecto a teta de la definición de la tangente, que es seno sobre coseno. Entonces, aplicando la regla de la derivada de un cociente, vamos a tener que esto es primero la derivada del seno, que nos va a dar coseno, por el segundo sin derivar, que es justamente coseno también, menos el primero sin derivar, que es el de arriba, el seno, por la derivada del de abajo, que es la derivada del coseno, que es menos seno. Entonces aquí nos va a salir un menos seno. Y luego todo eso va a estar dividido por el coseno al cuadrado. Luego, reescribiendo esto, nos va a quedar coseno, arriba coseno al cuadrado, más seno al cuadrado. Y como todos sabemos, eso es, arriba es 1 sobre coseno al cuadrado. Y esto es justamente lo que es la definición de secante al cuadrado. Dado que, por definición, secante es 1 sobre coseno de teta. Si leo esa ecuación al cuadrado, me va a quedar la relación que escribí al final. Entonces, finalmente, vamos a tener que nuestra sustitución eh, trigonométrica, de forma resumida, es que x cuadrado es la tangente de teta. Entonces, diferencial de x va a ser secante al cuadrado de teta. Y eso es lo que vamos a usar para reescribir la integral. Entonces, recordamos que la integral original que queremos resolver es esta que está aquí. Entonces, con esa sustitución trigonométrica, vamos a tener que esa integral desde -2 hasta 0, de 1 más x más 2 al cuadrado, raíz cuadrada, yo la voy a, bueno, aquí digamos que tengo dos formas de proceder. Una es eh, cambiando de una vez los, los intervalos de la integral. Aquí va a quedar otra cosa que no es -2 y otra cosa que no es 0, o puede que sí sea lo mismo, pero depende de esta expresión de aquí. Es decir, si hiciéramos ese camino, sería decir, por ejemplo, cuando x vale -2, reemplazo el -2 aquí, me va a dar 0. Entonces, eh, como voy a tener una integral respecto a teta, voy a tener que, eh, voy a tener que 0, en este caso va a ser igual a la tangente de teta, y entonces teta va a ser la arcotangente de 0. Y eso lo quería en el límite de abajo. Y podría hacer lo mismo con el límite de arriba y reemplazar de una vez los límites del integrando eh, para calcular la integral. La otra forma es no hacer eso, dejar como expresado, aquí voy a dejar que x explícitamente x -2 hasta x igual a 0. Luego cambiar lo que sería el integrando en sí. Y luego al final cuando se hace la integral, el resultado de la integral se devuelve hacia los valores de x para ahora sí poder hacer la evaluación de los extremos. Esas son como dos formas de proceder. Y aquí
voy a usar la segunda que mencioné. Entonces, aquí debemos reemplazar o reescribir este integrando en términos de teta. Entonces, yo podría, por ejemplo, justamente decir que x más 2 va a ser la tangente y luego aplicar eh, relaciones trigonométricas para reescribirlo y todo eso. Pero justamente puedo ir a ver las relaciones, las tres primeras relaciones que escribí, que son estas. Esa es la gracia de escribirlas desde el principio. Aquí puedo ver eh, que de la relación del coseno puedo despejar directamente la raíz cuadrada y ponerla en términos de teta directamente. Si lo intentara hacer desde la ecuación del seno, si despejo la raíz cuadrada me va a quedar en términos de x otra vez, pero yo quiero que me quede solo en términos de teta. Entonces voy a tener que si despejo raíz cuadrada de aquí, va a quedar esa raíz cuadrada igual a 1 sobre coseno. Pero 1 sobre coseno vimos que es la definición de secante. Por lo tanto, esta raíz cuadrada que está aquí va a ser igual a la secante. Y eso es lo que voy a escribir. Secante de teta. Y luego este dx va a corresponder a esta expresión. Entonces voy a tener secante al cuadrado de teta. Entonces, continuando, esto va a ser lo mismo que la integral desde x menos 2 hasta x igual a 0 de la secante al cubo. Entonces ahora tenemos que resolver esa integral que está ahí. Y aquí entonces voy a hacer uso de lo siguiente. Sabemos que la integral indefinida de una función f de x básicamente es su antiderivada más una constante. Pero cuando tenemos una integral con límites, básicamente eso es la antiderivada evaluada en los extremos. Entonces, básicamente para resolver esta integral, lo que voy a hacer es resolverla de esta forma, es decir, sin los límites de integración. Luego, cuando encuentre esta expresión, simplemente para resolverlas con los límites, voy a tomar este f mayúscula, que es la antiderivada que vamos a obtener, y esa evaluarla en los límites. Ese va a ser el procedimiento. Entonces, vamos a resolver la integral de la integral indefinida de secante al cubo. ¿Ok? Entonces, para hacer esto, lo que voy a hacer primero es reescribirla como secante por secante al cuadrado, que de hecho era como, bueno, como estaba al principio. Entonces, voy a proceder a realizar integración por partes, y recordemos que tenía la siguiente forma: u de v básicamente tiene esa forma. Y recordemos que esto venía básicamente de manipular lo que sería la derivada de un producto, básicamente. Esto va de algo y después vamos a eh, ir operando y despejar. Básicamente lo que va a salir de esta parte va a ser esto. O sea, hacemos la derivada de este producto, luego aplicamos integral, reescribimos y vamos a llegar a este teorema. Entonces, en este caso, voy a decir que U va a ser secante de teta, y entonces voy a tener que ver cuál es el de U, que va a ser justamente la derivada de la secante respecto a teta,
de teta. Luego, eh, una vez que tenemos el u, automáticamente conocemos que el de v sería esta parte, que es esto. Sería entonces secante al cuadrado. Y el de teta. Y finalmente el v básicamente va a corresponder a ser la integral de esta expresión. Entonces voy a tener que va a ser la integral de secante al cuadrado. Entonces primero vamos a ver cuál sería la derivada de la secante para saber cuál sería finalmente el de u. Entonces, derivada de la secante respecto a teta es lo mismo que derivada respecto a teta de la secante, que se define como 1 sobre el coseno de teta. Y eso, para tener un poco más de claridad visual, podemos escribirlo como el coseno de teta elevado a la menos 1. Recordando que en realidad es, eh, si lo escribiera así, esto sería eh, arco coseno. Pero si lo escribo así, esto ya es 1 sobre coseno, que es secante. Tener en cuenta ese detalle. Entonces aquí aplicamos la regla de la cadena, básicamente. Nos va a quedar menos coseno de teta, me queda la menos 2, y por la derivada interna va a ser la derivada del coseno, que es menos seno de teta. Entonces eso va a ser básicamente 1 sobre el coseno al cuadrado por seno de teta. Y finalmente yo puedo también reescribir esto como 1 sobre coseno de teta por seno de teta sobre coseno de teta. Y eso es lo mismo que secante por tangente. Es decir, esta expresión que está aquí es secante por tangente. Y ahora entonces tenemos que conocer esta expresión, perdón, sí, esa expresión para poder realizar la integración por partes. Entonces tenemos que resolver esa integral, integral de secante al cuadrado. Y para hacer eso, podemos reescribirla como su definición, que sería 1 sobre coseno al cuadrado. Luego aquí podemos decir, convenientemente, podemos escribir el 1 como eh, coseno cuadrado más seno al cuadrado, y abajo queda igual. Luego entonces podemos separarla en dos fracciones, y nos va a quedar 1 más seno cuadrado sobre coseno al cuadrado. Y eso a su vez lo puedo escribir como 1 más seno de teta por seno de teta sobre coseno al cuadrado. Esa es la expresión que tenemos.
Luego de eso, cuando hagamos la integral de esto, nos va a salir un teta, y luego más la integral del seno de teta por seno de teta sobre coseno al cuadrado. Luego en ese punto tenemos que ahora resolver esa integral y para eso podemos integrar por partes otra vez, llamando, no sé, por ejemplo, r, digo que es seno de teta, luego el de r va a ser seno de teta, luego aquí voy a ponerle w, va a ser justamente seno de teta sobre coseno cuadrado de teta, y el w va a ser la integral de seno de teta sobre coseno al cuadrado. Y para resolver esta nueva integral, eh, voy a decir, por ejemplo, i, voy a llamarle i, igual al coseno de teta. Vamos a hacer una sustitución simple. Entonces, el de i va a ser menos seno de teta. de teta. Entonces, el w, que es igual a la integral del seno de teta sobre coseno al cuadrado de teta, eh, yo lo voy a poder reescribir de la siguiente forma. Eh, Vemos que el i es el coseno, así que voy a tener abajo i al cuadrado que viene de aquí, y esta parte que es seno de teta está aquí. Así que el seno de teta va a ser básicamente eh, menos de i. El menos lo voy a poner hacia afuera, y aquí de i. Aquí entonces recordamos que esto lo podemos escribir como i a la menos 2 integral respecto de i, y esto va a ser igual a menos, va a ser i a la menos 1 sobre menos 1, básicamente. Y al final, eh, este menos con este menos va a quedar positivo, y el i a la menos 1 va a ser lo mismo que 1 sobre i. ¿Ok? Eso quiere decir entonces que la integral que estamos resolviendo aquí, esa integral, va a quedar de la siguiente forma. La integral de seno de teta por seno de teta sobre coseno al cuadrado. eh, Vemos que aquí va a quedar básicamente este por este, siguiendo la regla de la integración por partes, y la integral de este por este. ¿Ok? Entonces vamos a tener el seno de teta por esta expresión que vimos que es 1 sobre i, donde i es el coseno. Entonces va a ser 1 sobre i, que es 1 sobre coseno, menos la integral de ese 1 sobre coseno por esa expresión que está aquí. Entonces sería coseno de teta. Vemos entonces que esto es lo mismo que seno sobre coseno, que es tangente, menos la integral de
de uno básicamente. Y esto va a ser igual entonces a tangente de teta menos teta. Y técnicamente aquí eh, sale una constante c, porque hicimos una integral indefinida, pero las constantes las podemos dejar hasta el resultado final. Pero recordando que vamos a luego evaluarla en límites de integración, la constante no va a jugar ningún rol. Así que lo voy a escribir solamente así. Entonces, resolvimos esta integral, que es igual a tangente de teta menos teta. Eso quiere decir entonces que esta integral que es secante al cuadrado, que es igual a todo esto, aquí en esta integral reemplazamos tangente de teta menos teta, los tetas se van a eliminar y va a quedar tangente de teta, básicamente. Entonces, eso quiere decir que la integral de secante al cuadrado, vimos que era teta menos esa integral que nos dio, perdón, más esa integral que nos dio tangente de teta menos teta. Eso es lo mismo que tangente de teta. Y les recuerdo que la constante la vamos a dejar hasta, bueno, al final no va a importar porque vamos a evaluar en los límites. Entonces, ahora sí, encontramos la integral de secante al cuadrado. Entonces, recapitulemos a ver en dónde era necesario encontrar esa integral, que es justamente aquí, en esa integración por partes. Ya sabemos que esto va a ser tangente de teta. Y recordamos que esta integración por partes la habíamos hecho, esta integración por partes la habíamos hecho para calcular esta integral que está aquí, que es lo mismo que esta integral que está aquí, que es básicamente nuestro problema original. Nuestro problema original estaba en términos de esta raíz cuadrada, hicimos la sustitución trigonométrica y nos quedó de esta forma. Y luego esta es la integral que tenemos que resolver y luego la reescribimos hasta llegar así, como una integral indefinida, y ahí aplicamos eh, integración por partes y nos quedó esto que está aquí. Y ahora entonces encontramos que esta integral vale tangente. Entonces, vamos a copiar esto y llevarlo un poco más abajo. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener que nuestra integral que estamos intentando resolver, secante al cubo de teta, encontramos que esto es tangente al cuadrado y vamos a proceder con la integración por partes entonces. Perdón, esto es simplemente tangente. Entonces, vamos a tener que esa integral secante al cubo de teta va a ser el u por v, que es secante por tangente, menos la integral de v con el de u, que es eh, tangente de teta por secante de teta por tangente de teta de teta. Y eso entonces lo podemos escribir como secante de teta por tangente de teta menos la integral de tangente al cuadrado por secante. Aquí entonces podemos eh, reescribir esta tangente en términos de secante. Y para eso podemos básicamente eh, usar la relación de que tangente al cuadrado es igual a secante al cuadrado de teta menos 1.
¿Cómo podemos saber, digamos, esta relación para no recordarla de memoria? Ese tipo de relaciones sale justamente de la relación fundamental de la trigonometría, seno cuadrado más seno cuadrado igual a uno. Y a partir de aquí puedo dividir por seno cuadrado o dividir por coseno cuadrado o hacer otras cosas. Y en este caso, eh, para obtener lo que sería la secante, es ese término, para que salga ese término a partir de aquí, voy a dividir todo por, y aplicarle la división por coseno al cuadrado, para que aquí me salga uno sobre coseno al cuadrado, que sería secante cuadrado. Entonces de aquí me va a salir seno al cuadrado sobre coseno cuadrado. Aquí me va a quedar uno y aquí me va a quedar uno sobre coseno al cuadrado. Es lo mismo que tangente al cuadrado más uno igual a secante al cuadrado. Y para llegar a esta expresión, entonces, simplemente despejo la tangente. ¿Ok? Entonces, voy a hacer uso de esta relación. Entonces, vamos a tener que la integral de secante al cubo es secante por tangente menos la integral, aquí voy a poner secante al cuadrado menos uno por secante de teta. Esa, esa es nuestra expresión nueva. De aquí entonces podemos seguir diciendo que esto es secante por tangente menos la integral de secante al cubo, haciendo esta distribución, va a ser secante al cubo menos la propia secante. Luego esto va a ser lo mismo que secante por tangente menos la integral de secante al cubo y luego más la integral de secante. Esa es nuestra expresión. Y entonces vamos a notar que tenemos la siguiente estructura. Básicamente esta integral que está aquí, no sé qué, no, voy a copiarla de aquí. Bueno, no sé, no sé por qué se selecciona todo. Pero que ahí está esta integral, secante al cubo. Vimos que hicimos integración por partes y volvió a salir ese término con un signo negativo. Entonces vamos a poder justamente eh, escribirlo en este lado y nos va a quedar dos veces la integral de secante al cubo va a ser igual a secante por tangente más la integral de la secante. Entonces, evidentemente que vamos a poder despejar lo que nos interesa, que es la integral de la secante al cubo. Entonces, eso va a ser lo mismo sobre 2. Entonces, lo que nos falta sería encontrar cuál sería la integral de la secante. Integral de secante.
Y aquí básicamente se usa un truquito, que es reescribir esta expresión como secante por un uno conveniente, que es secante más tangente sobre secante más tangente. Y luego decir que una sustitución simple, decir esto es secante más tangente. Y luego estas dos, o sea, para sacar el diferencial de u, tenemos que sacar y esta derivada que ya la vimos. La derivada de la secante es secante por tangente y la derivada de la tangente es secante al cuadrado. Entonces, básicamente, eh, esa integral que estamos intentando calcular, secante de θ, vemos que es el mismo que esto. Si hacemos la distribución, nos va a quedar secante de θ. No, perdón, aquí me faltó, es secante cuadrado. La derivada de la tangente es secante cuadrado. Claro, entonces, haciendo aquí la distribución, nos va a salir ese secante cuadrado más secante por tangente. Donde esto que está aquí es justamente igual al de u. Entonces, eso quiere decir que haciendo esa sustitución simple, voy a tener básicamente lo que sería la integral de u sobre u. Y eso es lo mismo que entonces el logaritmo natural del valor absoluto de u, más una constante que, como les dije, vamos a dejarlo hasta el final. Y bueno, y al final no va a aportar porque vamos a evaluar en los límites de integración. Y entonces volvemos a lo que sería la definición de u. Y entonces nos quedaría el logaritmo natural de secante de θ más la tangente de θ. Y eso sería el resultado de esta integral. Por lo tanto, vamos a tener que la integral de secante al cubo de θ eh, va a ser igual a secante por tangente más lo que encontramos ahora, que es logaritmo natural de secante más tangente sobre 2. Y en este caso, como ya es eh, digamos, la integral indefinida final que estamos calculando, ahí le agregamos la constante c. Eh, pero justamente lo que queremos calcular es la longitud de arco, y al final ya hemos visto que era la integral desde x menos 2 hasta 0 de secante al cubo de θ. Entonces, básicamente vamos a tener secante por tangente más logaritmo natural de valor absoluto de secante más tangente sobre 2
Y todo eso evaluado desde x igual a -2 hasta x igual a 0. Me falta x igual a 0. Entonces ya el paso final consiste básicamente en reescribir el secante, tangente, en términos de x. Entonces ahí es donde usamos las primeras cosas que definimos que fueron las funciones trigonométricas. Y aquí vemos que la habíamos escrito eh, aquí. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos que reemplazar, o sea, ver qué es lo que es la secante. En este caso, como la secante es 1/coseno, básicamente viendo esta expresión de aquí, le hacemos la escribimos como inversa. 1/coseno va a ser igual a esa raíz cuadrada. Entonces la secante va a ser justamente la raíz cuadrada. Y luego la tangente va a ser x+2, básicamente. Entonces vamos a ver que esa integral, eh, la secante vimos que es esa raíz cuadrada, 1 más x+2 al cuadrado. La tangente es simplemente x+2 y que el logaritmo de eh, esa raíz cuadrada, 1 más x+2 al cuadrado, más x+2. Todo eso sobre 2 y evaluado desde x-2 hasta x igual a 0. Entonces, una vez que ya cambiamos esto a términos de x, ya podemos realizar la evaluación. Entonces, eso quiere decir que evaluamos primero en 0 y luego restamos evaluado en -2. Entonces, aquí cuando reemplace x igual a 0, eh, me va a quedar 1 más 4, que es 5. Entonces, me va a quedar la raíz cuadrada de 5. Y aquí me va a salir 2 simplemente. Entonces, el primer término va a ser 2 raíz de 5, básicamente. Y luego el segundo término va a ser logaritmo natural del valor absoluto de, eh, vimos que era raíz de 5 lo que quedaba aquí, raíz de 5 y aquí queda 2, ¿no es cierto? Eso sobre 2 y le restamos lo mismo pero evaluado en -2. Entonces cuando reemplace -2 aquí, me va a quedar solamente 1 y bueno, cuando reemplace aquí me va a quedar 0, así que todo el primer término va a ser 0. Solo va a sobrevivir el logaritmo natural del valor absoluto de, aquí me va a quedar 1 y aquí me va a quedar 0. O sea, va a ser el logaritmo natural de 1 básicamente. Y podemos recordar que, eh, digamos, la gráfica del logaritmo natural es de ese estilo y corta en 0, corta en 1. Así que cuando, o sea, en 1 corta en 0, perdón. Así que cuando tenemos el logaritmo natural de 1, el resultado es 0. O sea que esto se va a 0. Es decir, podemos escribir que esto va a ser igual a raíz cuadrada de 5 más 1/2 del logaritmo natural del valor absoluto de ese argumento, pero como el argumento es positivo, podemos escribirlo sin el valor absoluto.
va a ser raíz cuadrada de 5 más 2. Entonces, este sería el resultado. Entonces, básicamente, em, recapitulando y para hacer un resumen, básicamente hallamos la longitud de arco de esta expresión en ese intervalo. Y para eso hay que tener en cuenta o recordar de dónde sale la fórmula para la longitud de arco. Vemos que nace de un triángulo rectángulo, luego aplicar Pitágoras, reescribir la expresión, luego hacer una integral y nos va a quedar esto, en donde vamos a tener que básicamente hallar la derivada de la función. Entonces, hicimos eso, reemplazamos y nos quedó esa integral para calcular. Entonces, al tener esta fórmula integrando, la vamos a hacer mediante sustitución trigonométrica. Y la sustitución trigonométrica siempre vamos a plantear de forma general un triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras, y vamos a reescribir esa relación del teorema de Pitágoras, vamos a reescribirla para que se parezca a lo que tenemos aquí. Por ejemplo, si aquí en vez de un más hubiera salido un menos, entonces yo a partir de esta expresión podría despejar el a para que me salga un menos, por ejemplo, o podría despejar el b de la misma forma. Entonces podría usar cualquiera de esas dos para plantear la sustitución trigonométrica. En este caso, digamos que el c sería 1 y el b sería el x más 2, en este caso. Y en el segundo caso, el c sería 1 y el a sería x más 2. Todo eso en el caso en el que aquí hubiéramos tenido un signo negativo, pero no es el caso. Entonces, eso es un poco para ver la forma general de el procedimiento con sustitución trigonométrica. Bueno, entonces, en este caso en particular, eh, dijimos que C es igual a esto, entonces hacemos la relación directa de que B es 1, que está al cuadrado, que es lo mismo, y que A es X más 2. Entonces, eso fue lo que escribimos aquí, estas relaciones, y con estas relaciones, a partir de este triángulo rectángulo, podemos formar este específicamente. Una vez que llegamos a este punto, básicamente planteamos lo que es el seno, el coseno, la tangente, y para plantear la sustitución trigonométrica vamos a tener que ver cuál es de esas tres la que nos relaciona de forma más directa la variable x con la variable angular θ, en este caso, que le llamamos así. En este caso era la tangente, así que planteamos esto, sacamos el diferencial de u, y entonces la sustitución trigonométrica nos queda de esta forma. Entonces, esta integral, que es la original que queremos calcular, nos queda de esta forma. Y al final todo se va a reducir a calcular la integral y la secante del pi, que vimos que tiene, primero hicimos una primera integración por partes, eh, luego tenemos que hacer una segunda, luego sustitución simple, etcétera, etcétera. Luego algunos trucos como escribir el 1, como esto, etcétera, etcétera. Tiene muchas particularidades este problema y por eso elegí realizarlo. Eh, ok, entonces, bueno, todo esto sería el procedimiento y al final la longitud de arco que estamos buscando sería esta que está aquí específicamente. Entonces, este sería el resultado. Muchas gracias por haber visto el video y estén atentos para futuros videos sobre distintas resoluciones de problemas y también vamos a realizar videos explicando un poco de materia. Nos vemos en la próxima.